tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Padre, te pedimos esta tarde que tú nos bendigas con la Escritura y que podamos, Dios, poder despertar en nuestro interior un corazón, Dios, como el de Jesús. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La obra de Dios es una obra que requiere esfuerzo y sacrificios. El servirle a Dios es un tiempo que apartamos, donde debemos de entender y saber que el meternos a servirle a Dios nos exigirá tiempo, recursos, energías. Es como entender que Jesús y sus discípulos, de tanto trabajar, de tanto predicar, de tanto enseñar, de tanto ministrar, tenían un desgaste físico, porque cuando le servimos a Dios nos desgastamos, hermanos. Cuando le servimos a Dios hay un desgaste como seres humanos, y muchas veces no somos capaces de ir delante de Dios a recobrar las energías que hemos invertido. Creemos y pensamos que lo que hacemos tiene un punto de origen y es, si bien es cierto, es nuestra actitud a las cosas, pero la energía, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que hacemos se desprende de Dios. Por eso, que frente a aquellas personas que sirven a Dios de una manera constante y permanente, deben de entender esta realidad, y es que cada vez que nosotros le servimos a Dios hay un desgaste en nuestro interior. Y digo, debemos de entender esto porque si no somos capaces de entenderlo, como no lo sabemos, no vamos a ser capaces de ir delante de aquel que puede renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido que las fuerzas nos han abandonado? Que ya no tenemos energía, ya no tenemos razón, ya no tenemos aquella disciplina o aquel pensamiento, aquella actitud de decir: yo voy a continuar, yo le voy a servir a Dios, yo voy a hacer tal cosa para Dios, yo voy a predicar. ¿Cuántos en el proceso de la vida se van desgastando interiormente y no son capaces de ir delante del Señor para que Dios renueve sus fuerzas? El versículo 30 arranca con la reunión de los apóstoles y Jesús. Y ellos les contaban a Jesús todo lo que ellos habían enseñado y todo lo que ellos habían hecho por causa del Señor. Y dice el versículo 31 que no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. No sé si le ha pasado a usted que hay momentos en los cuales usted no tiene ni tiempo para comer. No sé si le ha pasado que hay momentos que ni siquiera nos alcanza el tiempo para realizar todas las cosas que tenemos que hacer. Y si eso es así en nuestra vida personal, en nuestra vida material, si al trabajo, si al estudio, si a su familia, si a sus relaciones, si a todo eso le abonamos, le añadimos el tiempo invertido en la obra de Dios, de verdad, hay momentos en los cuales sentimos que no nos alcanza el tiempo. Vamos de trabajar, solo tira su ropa, se cambia rápido y se viene a la iglesia a servir. Y cada una de esas cosas requiere un esfuerzo, un sacrificio. Todas esas cosas son desgastantes. El atender, el escuchar, el oír, el hablar, el ministrar, el servir. Eso va desgastando nuestro interior.
Es desgastante, por ejemplo, que los que estudian tienen que estudiar y hacer sus tareas y tener que estar sirviendo. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes en algún momento han sentido que ya no pueden continuar con algo porque tienen que hacer tantas cosas? Y los padres de familia también están allí diciéndole a los jóvenes: hacer las tareas, vos solo en la iglesia pasás. Y eso va desgastando el interior. Mas sin embargo, hermanos, debemos de entender una cosa, que siempre es necesario apartar un tiempo para ir delante de Dios y tener un tiempo de comunión con Él. Porque ese tiempo puede ser no visible, puede ser no puede ser percibido por los demás, pero ese tiempo va a ser el que te va a sostener cuando sientas flaquear. Ese tiempo va a ser el que te va a sostener cuando quieras o pienses que no puedes continuar. No es simple y sencillamente, hermanos, hacer un ministerio, es ir delante de Dios para que Él nos dirija para hacer ese ministerio. Esta gente eran personas tan ocupadas, sirviendo en un lado, predicando en otro, conversando, sanando, y no tenían tiempo ni para comer, porque dice, era tanta la gente que iba y venía. Y Jesús, sabiendo esto, les dijo en el versículo 31, vengan ustedes conmigo a un lugar tranquilo y descansen un poco. Vengan, platiquemos, descansemos. La rutina y la agenda de Jesús era tan complicada, era tan cansada, que Él reconocía que era necesario que aquella gente tomara un descanso. En su mentalidad y en su humanidad, pues ellos se habían apartado para ir a un lugar a descansar. Pero al final los que necesitan un descanso pueden ser los humanos, pero la obra de Dios no se detiene. Aquellos que nos hemos metido a servirle a Dios debemos de saber que tenemos que estar listos para servirle, sea cual sea el momento y la hora que sea. Ellos habían ido a un lugar apartado a platicar, a conversar, a comer, a descansar. Pero dice la Escritura que muchas personas los vieron salir y ellos salieron corriendo al lugar donde se dirigía Jesús y llegaron allí antes. Nosotros en nuestros planes podemos tomarnos un tiempo para descansar, pero la humanidad y la obra de Dios requiere personas comprometidas siempre. La obra de Dios requiere personas que estén dispuestos a servirle en cualquier sea el momento y en cualquier sea el lugar. Y sale corriendo un montón de gente, dice la Escritura. Y llegaron allí, dice el versículo 34. Y aquí aparece lo que es la esencia, creo yo, del mover y del actuar de Jesús. Y dice, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos. ¿Sabe qué hace Dios? ¿Qué ojos tiene Dios para vernos? ¿Y qué ojos tenemos nosotros para vernos a nuestro alrededor? Se lo digo de esa manera. Dios tiene una mirada. Dios, cuando fija la mirada en el ser humano, a Dios le provoca algo. Y lo que le provoca es compasión. Estamos aquí porque hemos sido objeto de la compasión de Dios. Estamos aquí porque la compasión de Dios se fijó en nosotros y Él se movió a realizar lo que ha hecho en favor de nosotros. Ahora, si nosotros pretendemos ser o parecernos a Jesús, debemos de entender que debemos de ser movidos también a compasión. Jesús vio y tuvo compasión de la gente, porque ellos, dice la Escritura, andaban como ovejas sin pastor. Ellos tenían y estaban allí y Dios sabía la necesidad de ellos y tuvo compasión. En otra versión, en otro evangelio dice,
Jesús los vio y tuvo compasión de ellos, por eso los sanó y les predicó. La compasión de Dios siempre llevará a mover la mano de Dios en favor de aquellos que son objeto de compasión. La compasión de Dios no es como, no se restringe, no se limita a simple y sencillamente expresarlo. La compasión de Dios los lleva a Él a actuar en favor de eso que Él está viendo. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros decimos, vemos algo en una persona. No basta simple y sencillamente decir, pobrecito. Es que si podemos hacer algo por él, debemos de hacerlo. Dios no solamente dice, pobrecito, o qué difícil lo que está viviendo mi hija. Él actúa en base a eso que él percibe y siente. Tuvo compasión de las personas. Y la compasión de Dios se mira reflejada no solamente en la obra espiritual que Él hace en nosotros. La compasión de Dios no solamente se mira reflejada en la sanidad espiritual, no solamente se mira reflejada en que un día nosotros estábamos lejos y Él se ha acercado a nosotros para sanar nuestro corazón, sino que la compasión de Dios, como lo vamos a ver aquí, también está traducido y amarrado a las situaciones materiales que nosotros vivimos. Él no solamente muestra su compasión haciendo una obra espiritual en nosotros, sino que también Él muestra su compasión trayendo aquellas realidades materiales que muchos necesitamos. No es que Dios simple y sencillamente se quede en el acto de sanarte espiritualmente, quitar ese odio, ese rencor de tu corazón, sino que también en el propósito y en la voluntad de Dios está mostrar su compasión en las cosas materiales que vivimos, en las realidades humanas que atravesamos. Si bien es cierto, las cosas materiales no deben de ser lo más importante, pero siempre afectan nuestra vida. Siempre afecta nuestro compromiso, siempre afecta nuestro estado de ánimo, siempre afecta. Y en vez de provocar en nosotros esa capacidad espiritual de entender que ese problema está allí, pero que a través de ese yo voy a crecer en mi fe, en mi compromiso, en mi espera, en mi paciencia. Muchas veces lo que hacemos es que frente a ese problema, frente a esa necesidad, nos desesperamos y muchos renuncian y ya no perseveran, no continúan, su fe flaquea. Y yo creo, hermanos, que debe de ser todo lo contrario. Si usted tiene una necesidad esta tarde, si usted tiene una necesidad, esa necesidad te debe de servir para que crezca su fe, su compromiso, su entrega y su paciencia. A muchos somos impacientes, nos desesperamos rápido, quisiéramos que las cosas fueran en el momento, y cuando no es así, pues nos desesperamos y tomamos decisiones a la carrera y a la ligera. ¿Y qué tal si Dios está permitiendo que usted esté viviendo esa situación? Porque Él quiere trabajar en su paciencia. Abraham creyó la palabra, pero esperó. Y la fe se demuestra en ese tiempo que pasa, desde el momento que recibimos la promesa hasta el cumplimiento de ella. La fe se demuestra a lo largo de ese tiempo. Y pasar tanto tiempo esperando el cumplimiento de la promesa, simple y sencillamente eso habla de la fe de ese hombre. ¿Qué pasaría si de repente Dios te da una promesa y al día siguiente se cumple esa promesa? ¿Será que su fe habrá sido
puesta a prueba o su fe habrá quedado al descubierto si no esperó mucho tiempo para que eso se realizara. Más bien, si Dios te ha dado una promesa, aguárdela, espérela. Porque ese tiempo, hermanos, siempre será de bendición para cada uno de nosotros. Siempre. Y es más, puedo decir una cosa. Si Dios da una promesa y el tiempo pasa, y después de pasar semanas, meses y años quizá, y Dios cumple, le puedo decir una cosa: eso que Dios le dio va a tener un valor más grande en su vida que si Dios se lo diera al día siguiente. Eso tendría un significado para usted aún mayor y superior, porque usted lo aguardó, lo esperó, porque usted tuvo la dedicación y el tiempo para aguardar el cumplimiento de la promesa. Ese tipo de cosas siempre se valoran, siempre tendrán un lugar importante en nuestro interior. La gente estaba allí, tenía una necesidad espiritual, pero también más adelante vamos a ver una necesidad material. Y Dios se encarga de cubrir nuestra necesidad espiritual, pero Él no deja a un lado nuestra necesidad humana. Un día llevaron a un hombre en una camilla, lo subieron a un techo, lo bajaron. Y Jesús le puede decir en el momento: levántate y toma tu camilla. Pero primero le dice: tus pecados han sido perdonados. Porque lo primero que Dios busca al acercarse a nosotros es que nosotros entremos en comunión con Él. Lo primero que Dios busca, iglesia, es que nosotros podamos tener una amistad, una cercanía, un trato con Él. Y como decía la palabra este día, las demás cosas vienen por añadidura. Primero, lo que Dios busca es que podamos tener un tiempo de comunión con Él, que podamos ser reconciliados con el Padre, como dice el apóstol. Y luego, después de eso, el Señor se encargará siempre de ir cubriendo nuestras necesidades. Se acercan estas personas y le dicen, al ver la necesidad, se acercaron los apóstoles. Versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contesta Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús tiene una mentalidad distinta a los discípulos. Los discípulos estaban ahí preocupados por la necesidad espiritual que toda esa gente tenía, pero vivían a espaldas de la necesidad material que ellos vivían o tienen en ese momento. Para Dios no solamente es tu necesidad espiritual, sino también tu necesidad material. Dios mira cada área de tu vida. El Señor observa cada área de tu vida y Dios quiere favorecerte en cada una de ellas. Un discípulo y un servidor de Dios no solamente se debe de rebuscar por el bienestar espiritual de la gente. Si es necesario poner los recursos para que la obra de Dios camine, tenemos que entender y estar dispuestos a ponerlos. No sé si me estoy dando a entender. No solamente es, hermanos, el decir, yo voy a predicar, yo voy a servir. Es decir, aquí están estos recursos para sostener la obra del Señor. ¿De dónde sacaremos para comer? Y Jesús, mire, le dice en el versículo 37, denles ustedes mismos de comer. En la mentalidad de Dios, de Jesús, Él sabía de dónde sacarían tantos panes y peces para alimentar a tanta gente.
Ni modo que los discípulos anduvieran con una gran carretilla de panes y peces de arriba para abajo. Él sabía que esos recursos no alcanzarían para alimentarlos, pero él quería que aún esos pocos recursos ellos los pusieran a los pies de él para que sirvieran para alimentar. Es decir, él sabía y sabe que tus recursos podrán ser pocos o podrán ser muchos, pero frente a las necesidades de la obra de Dios, casi siempre son pocos. Pero lo que Dios quiere ver, primero es tu obediencia. Y segundo, a través de eso, Él quiere enseñarte que esos recursos podrán ser pocos para tantas cosas que tienes que invertir. Pero eso poco te puede alcanzar para todo. Hay veces tenemos muchos recursos en el bolsillo, pero a la hora de pagar, por mucho que sea, no nos alcanza. Y hay ocasiones cuando puede ser pocos recursos, pero Dios lo multiplica para cubrir las necesidades que tienes. No es en la abundancia, no es en la escasez. Tu Dios sigue siendo Dios, sea que vivas pobreza o sea que vivas riqueza. Él tiene la capacidad de multiplicar los recursos que tú tienes, aun cuando parezcan pequeños, comparados con todos los gastos que debes de realizar. Lo que Dios quiere ver, hermanos, es, primero, que entendamos que no le podemos llamar poco a las cosas que Dios nos ha dado. No le podemos llamar poco a los recursos que el Señor nos ha entregado, porque eso poco Dios lo puede utilizar para hacer cosas grandes. Eso poco que tú vives o esa limitación que tú tienes, usted no sabe ni cómo Dios lo puede multiplicar de una manera increíble, que nadie se lo esperaba. El Señor ve la necesidad de esta gente y Él alimentó a todas estas personas con unos panes y unos peces. Y Jesús le pregunta en el versículo 38, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara con grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a sus discípulos para que estos los repartieran a la gente. También partió los 2 pescados entre todos. Jesús tomó en sus manos los panes y los peces, alzó su vista al cielo y los bendijo. Eran unos panecitos y unos cuantos peces, pero el resultado y el secreto de esto, si lo podemos usar esa palabra, el secreto es que Él bendijo esos panes y esos peces. ¿De qué le servía, de qué le puede servir a usted tener muchos recursos si no es capaz de consagrarlos para Dios? ¿De qué le puede servir a usted tener una gran cantidad de recursos? Esos recursos hoy los va a tener y mañana ya no, porque no los está consagrando a Dios. Usted puede tener en su mesa, puede tener un plato con frijoles y huevito y queso y tortillas tostaditas. Pero si usted los bendice y entiende que Dios se lo ha dado, entonces mire, hermano, hasta de bendición va a ser para su organismo. Pero ¿de qué le sirve tener un pedazo de carne y usted ni siquiera los consagra, ni siquiera reconoce que Dios se lo ha dado? Hasta daño le puede hacer. Por eso que andan muchos enfermitos del estómago, porque no lo consagran, no lo bendicen.
Él alza su mirada hacia el cielo, porque la bendición para el pueblo de Dios no viene a través de César, a través del emperador. La bendición para el pueblo de Dios viene a través de aquel que está sentado en su trono, y ese es nuestro Dios. Tu bendición, no espere que su bendición venga de las personas que tienen a su alrededor. No espere que su bendición venga de su familia. No espere que su bendición venga de sus padres, aunque Dios los use a ellos para darle bendición a usted. Pero su bendición, en principio, viene de aquel que está sentado en su trono, y es Dios. De Él se desprende nuestra bendición. Los tomó, los repartió, dice el versículo 41 al final. Y dice el versículo 42, comieron todos. ¿Hasta qué? Hasta saciarse. Se siente una sensación bien fea cuando tenemos una gran hambre y nos quedamos a media. Nos quedamos buscando más. Tenemos una gran hambre y llegamos y abrimos la refri y vemos lo primero, lo comemos, pero no nos llenamos. La Biblia dice que estos comieron hasta quedar saciados. Dios quiere saciar nuestra vida. Dios quiere cubrir nuestras necesidades. El Señor quiere que las cosas que tengamos no sean pocas, sino que sean capaces de cubrir nuestras necesidades. Y es más, dice el versículo 43, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Esta gente llegó a buscar una palabra de Dios y se fue de ese lugar, no solo con la palabra, no solo con milagros, se fue también de ese lugar con una provisión material. Pero ¿qué es lo primero que debe de motivarnos para acercarnos a Dios? ¿Qué es lo primero que nos debe de mover? La razón por la que estamos aquí, más que buscar un bien material, es buscar esa fuerza espiritual, ese cambio de Dios en nuestra vida, esa presencia de Dios en nuestra vida. Dios tiene prioridades. Jesús tuvo prioridades. Él, por encima de sus necesidades físicas, Él tuvo tomar en primer lugar la prioridad de Dios. Muchos de nosotros, o algunos, abandonan el camino de Dios por prioridades humanas. Porque frente a todo lo que nos ofrece el mundo, frente a ese abanico de cosas que nos ofrece el mundo, cuando dejamos de poner nuestra mirada en las prioridades de Dios, vamos tomando ese montón de cosas como nuestras prioridades. Ya vamos disminuyendo el tiempo en la obra y estamos más preocupados y afanados por las cosas materiales que nos rodean. No digo que no esté bien, no digo que el que es joven y está estudiando no diga que no debe de esforzarse. Al contrario, estas personas junto con Jesús se fueron a un lugar solitario buscando descansar, porque el tiempo invertido en la obra de Dios era tanto que ellos necesitaban un descanso. Pero en el caso de ellos es porque habían invertido mucho tiempo. Pero hay algunos que toman descanso del descanso. Y son personas que no logran entender que si quieren cosas buenas y grandes en la vida, necesitan hacer un esfuerzo. Esfuerzo que viene como resultado primero de querer
de saber qué es lo que tiene claro, cuáles son sus prioridades. Si usted no tiene una prioridad en su vida, no lo va a llevar a hacer un esfuerzo. Tu prioridad te llevará a ti a hacer esfuerzos y sacrificios. Pero si no tienes prioridad, entonces no habrá esfuerzo que hacer porque no tienes una meta que alcanzar. Todos los que estamos aquí debemos de tener metas, propósitos, objetivos claros. Las metas, propósitos no es solamente para los jóvenes, es para todos. Padre de familia, madre de familia, debemos de tener metas, objetivos que alcanzar. Este mundo tiene una esperanza, porque hubo un hombre llamado Jesús que tuvo metas y propósitos. Y las metas y los propósitos de Jesús fueron los de Dios. Por eso que dice el versículo y tuvo compasión de ellos. Fijó su mirada en ellos y tuvo compasión. Dios tuvo compasión de nosotros. Miren, hermanos, quizás no tenga la capacidad de conocerles a todos, como algunos no tienen la capacidad de conocer mi vida, pero sí sé que muchos enfrentan momentos difíciles. Muchos están enfrentando momentos de angustia, de agonía, de necesidad. Algunos están luchando contra alguien de su familia. Otros luchan contra sus necesidades materiales. Otros luchan con su ser interno. Pero miren, hermanos, una cosa sí debemos tener claro todos, y es que estamos aquí por la compasión de Dios. Que la gente puede señalarte, la gente puede criticarte, la gente puede juzgarte, la gente al mirarte a ti puede elevar un criterio en contra tuya. Pero bendito sea Dios, que Él sigue teniendo ojos de compasión. Y esos ojos de Dios de compasión siempre lo va a llevar a hacer algo en favor de nosotros. Él nunca se quedará con los brazos cruzados. Él nunca se va a detener. Su compasión es tan grande que pudiéramos, hermanos, pasar quizás días hablando sobre todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque ha tenido compasión. Ninguno de nosotros está aquí porque seamos merecedores de esto. Estamos aquí porque Él nos vio. Y cuando andábamos perdidos como ovejas sin pastor, Él dijo, yo voy a hacer algo por ellos. Los discípulos decían, despídelos, que se vayan. ¿De dónde sacaremos para comer? Así pensaban los discípulos. Pero Jesús decía, no, yo tengo que hacer algo por ellos. Y utilizó unos cuantos recursos para dárselo. Estamos aquí, hermanos, por la compasión de Dios. Y esa compasión de Dios no es algo que se queda relegado en nuestro pasado. Es que ya las cosas que Dios ha hecho por nosotros ya hablan de la compasión. Pero un desafío sería seguir buscando la compasión de Dios. Porque esa compasión de Dios siempre nos llevará a ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Esa compasión de Dios siempre nos llevará a ver cosas distintas en nuestra vida. Dios, creo, y de verdad se lo puedo decir porque es mi plena convicción, Dios quiere bendecirnos con toda clase de bendiciones espirituales. De verdad. Él quiere partir, pero ¿sabe por qué parte Él de eso? Porque primero, para tener las cosas materiales que necesitamos,
debemos de tener condiciones favorables para que esa bendición no se eche a perder. ¿De qué nos sirve tener recursos si nos van a durar unos cuantos días? Por eso que cuando Dios metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, los metió no solamente por un momento, sino que los metió para que ellos vivieran y disfrutaran de esa tierra. No fue simple y sencillamente cubrir una necesidad, es que eso era su promesa y eso era su bendición. Dios siempre busca trabajar en nuestro interior las cosas que pueden echar a perder las bendiciones materiales. Y ese proceso muchas veces no lo entendemos. Muchas veces ese proceso y ese tiempo no lo logramos asimilar. Pero ese tiempo y ese proceso es necesario para no echar a perder esa bendición. Jesús tuvo compasión de ellos. Y Jesús quiere seguir teniendo compasión de nosotros hoy. Póngase de pie.